Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El máximo organismo regulador de Wall Street ha votado a favor de adoptar una norma que obligará a las empresas que cotizan en bolsa a revelar los riesgos relacionados con el clima, una regulación pionera en su género que en su versión final ha salido mucho más suave que el borrador original y que algunos calificaron de demasiado laxa y otros de demasiado estricta. Esta norma de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos pretende establecer un estándar sobre cómo las empresas comunican a los inversores las emisiones de gases de efecto invernadero que provoca su actividad, los riesgos relacionados con el clima y cómo se preparan estas empresas para la transición a una economía con bajo consumo de combustibles fósiles. Siguiendo este tema de cerca, por supuesto, está nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos en principio cuál era la ambición original de esta regulación y cómo ha quedado finalmente. Pues cuando empezó a hablarse de esta regulación, como dices, hace 2 años, la intención es que se reportara tanto a los reguladores como a los accionistas las emisiones de la cadena de valor de la empresa. No solamente la propia compañía, sino también sus proveedores y los usuarios. Pongamos el caso de una petrolera, no solamente tendría que hablar de sus emisiones, sino también de la contaminación de los autos que usen, por ejemplo, gasolina. Eso se ha eliminado y además se ha diluido también el reporte que ha de hacerse sobre los gases de efecto invernadero que directa o indirectamente produce una empresa. Solo tendrán que hacerse en el reporte, solamente tendrán que reportarse en el caso de que sean relevantes para los accionistas. Es decir, que deja a la libre consideración del Consejo de Administración lo que se dice en este capítulo. Lo que sí tendrán que hacer es reportar los riesgos climáticos a los que están expuestos. Por ejemplo, una cadena hotelera que tenga buena parte de sus propiedades en una zona de huracanes. Tendrán que decir cuáles son los riesgos y qué están haciendo para mitigarlos. La ley empezaría a entrar en vigor, la regulación, perdón, tendría que empezar a entrar en vigor en el año 2026 para las grandes empresas y llega después de que haya sido aprobada otras regulaciones similares en California, más duras, y en la Unión Europea. Ana, y a pesar de que la regulación ha salido finalmente bastante licuada, hay poderosos sectores que se le oponen y todo indica que esto puede terminar en los tribunales finalmente, ¿no? Sí, Estados Unidos es una sociedad muy litigiosa y en estos momentos en los que muchos casos pueden acabar ante una Corte Suprema muy conservadora, este tipo de regulaciones siempre acaba en tribunales por sus detractores. En los últimos años el Supremo ha decidido que las agencias del Estado se están extralimitando en su labor regulatoria y se están anulando algunas de las decisiones que han tomado estas agencias del Estado por parte del Alto Tribunal. De momento ya hay una coalición de 9 fiscales generales que han anunciado que van a demandar a la SEC por esta regulación y aunque la dilución de la norma reduce la posibilidad de que acabe ante el Supremo, hay también personas dentro de las organizaciones ecologistas que quieren llevar esta regulación a los tribunales precisamente por la dilución que ha habido en ellas. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por este análisis. Hasta cualquier momento. El Bitcoin o Bitcoin como con tilde en la O, como se ha castellanizado a la criptomoneda más popular del mundo, superó este martes los $69.000 en valor por unidad, marcó un nuevo máximo histórico, aunque después terminó desinflándose hasta los $63.000. Pero es un nuevo máximo que representa una subida de casi el 80% respecto de su valor más bajo en lo que va del año. Fueron los $38.500 registrados el pasado 23 de enero. Una alza sostenida que se explica en parte por el denominado halving, método que consiste en reducir a la mitad la recompensa que reciben los mineros de Bitcoin, proceso que ocurre cada 4 años. El otro motivo es que desde hace poco los fondos de inversión cotizados operan directamente en Bitcoins sin la intermediación de las plataformas de criptomonedas. Analizamos lo que está ocurriendo con el Bitcoin ahora mismo con nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. Bueno, José, el Bitcoin superaba el martes los $69.000 por unidad. Una de las razones ha sido el optimismo en el mundo cripto, también después de la aprobación en enero de los fondos cotizados en Estados Unidos. ¿Podríamos decir que entre los motivos es este el factor clave o qué más ha podido ayudar al Bitcoin estos últimos días?
Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, el espaldarazo legal, ¿no?, del regulador bursátil de Estados Unidos en enero ha sido clave para el ascenso del precio del Bitcoin que hemos visto en los últimos días, sobre todo, Andrés, porque eso ha conllevado que muchísimo capital, miles de millones de dólares de inversores institucionales se han volcado en el Bitcoin de una forma de diversificar sus portfolios y de no exponerse directamente a los riesgos del Bitcoin, por ejemplo, teniendo la tenencia de estos Bitcoins directamente o apostando, por ejemplo, por el mercado de los derivados en el caso de los futuros. Pero, Andrés, este no es el único motivo. Hay que recordar que venimos de unos días en los que las bolsas internacionales han alcanzado nuevos máximos impulsados por el optimismo respecto a la inteligencia artificial, pero también, Andrés, sobre todo por la perspectiva de que a partir del mes de junio comiencen a recortarse los tipos de interés. Eso implica que habrá más liquidez en los mercados y, por tanto, más dinero disponible para invertir en activos riesgosos, como es el caso de las criptomonedas. Y por último, Andrés, uno de los factores es lo que se conoce como el FOMO, el miedo a perderse algo, y ahí están los inversores que ven en el corto plazo estas perspectivas que les comento y quieren invertir en un sector ahora más consolidado después de las quiebras que vimos el año pasado y más enfocado sobre todo en el Bitcoin. Bueno, José, el Bitcoin consiguió superar los $69.000. Hoy, este miércoles, bajaba hasta 66.000. Sigue siendo un nivel muy alto que alimenta los temores de que estamos ante una burbuja especulativa. ¿Creen todavía los inversores que hay margen para más subidas? Bueno, Andrés, el Bitcoin se ha convertido en un valor especulativo y de hecho de ello se aprovechan muchos inversores al haber alcanzado ese récord de valor. Ahora lo que estamos viendo es un reajuste del precio porque muchos están vendiendo para recoger ganancias récord. La pregunta que todo el mundo ahora se hace efectivamente es qué va a pasar, y la verdad es que hay opiniones de todo tipo. Por ejemplo, JP Morgan apunta a que el precio caerá a los $42.000 sobre el mes de abril después del halving, que es cuando se reduce el ritmo en el que se crean las nuevas criptomonedas. Pero hay otras voces, Andrés, que apuntan que a pesar de ese halving el precio volverá a subir, aunque por el histórico se ve que ese aumento de los precios no ocurre directamente después del halving, sino unos meses después. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias por estas informaciones y buena jornada. Y aquí en Berlín abrió sus puertas la Bolsa Internacional de Turismo, la ITB, según sus siglas en alemán, con su segunda edición presencial después de la pandemia y un claro optimismo a pesar de los aumentos de precios y los riesgos geopolíticos. El mayor encuentro mundial del sector turístico, que se celebra un mes después de la también muy grande Feria Internacional de Turismo en España, en Madrid, quiere impulsar el turismo sostenible y la preservación de la biodiversidad. Después de que la industria turística registrara un récord en 2023, con el turismo alemán destinando 79.000 millones de euros a viajes, expertos esperan que el sector repunte hasta niveles previos a la pandemia. Un mercado muy atractivo para los destinos turísticos en América Latina. Ecuador es país invitado en la Feria Internacional de Turismo este año y el turismo es la cuarta fuente de ingresos no petroleros para Ecuador. Sin embargo, por desgracia, la violencia y la inseguridad que se vive en el país andino en estado de excepción por conflicto armado interno desde el pasado 9 de enero, estado decretado por el presidente Daniel Noboa, han hecho caer fuertemente las reservas. Sin embargo, el sector confía en recuperar pronto la actividad y el gobierno, por supuesto, hace campañas para atraer visitantes. Y de esto vamos a hablar ahora mismo con el ministro de Turismo de Ecuador, Nils Olsen. Bueno, ministro, empecemos por el mensaje que tiene su gobierno para los potenciales turistas que quieren visitar Ecuador, pero que tienen dudas por las noticias de inestabilidad que aparecen en la prensa. Andrés, muchas gracias por este espacio y la oportunidad de poder dirigirme a tu audiencia. Efectivamente, la industria de turismo para nuestro país es la tercera fuente de exportaciones no petroleras y mineras, y efectivamente a partir de enero sufrió unas cancelaciones de reserva por la declaratoria de guerra al narcoterrorismo y el estado de excepción. Sin embargo, estas son medidas tomadas por el presidente Noboa que han sido ampliamente respaldadas por la ciudadanía porque eran medidas necesarias para devolverle la seguridad a todos los ecuatorianos y que efectivamente han tenido un buen resultado. Desde la implementación del estado de excepción hemos observado una reducción del 20% en los homicidios internacionales, y si comparamos este periodo con el año anterior, hoy por hoy el Ecuador es un país más seguro para poder visitar. Mirándolo desde el lado de Ecuador, ministro, el turismo es el sustento de más de 600.000 familias ecuatorianas.
¿Hay medidas de apoyo previstas para ellas hasta que el sector se recupere plenamente? Efectivamente, el presidente Noboa le ha dado el total respaldo al sector turístico. Justamente en este momento en la Asamblea, Congreso, se está debatiendo la ley económica urgente de turismo que la Asamblea tendrá un mes para poder rechazar o aceptar. Hay varios artículos para mejorar la competitividad de la industria del turismo en el país, darle alivio financiero a aquellas empresas de turismo que han sido gravemente afectadas por los diferentes fenómenos que nuestro país ha pasado en los últimos tiempos, y también artículos para mejorar la promoción del Ecuador y que la promoción de nuestro país sea totalmente consistente, eficiente y eficaz en los próximos años también. Perfecto, ministro. Para terminar, tiene usted casi un minuto entero para contarle al público de Deutsche Welle las bondades de Ecuador como destino turístico y convencerlos para que vayan para allá. Bueno, Ecuador es un país espectacular. Mucha gente nos conoce por la diversidad natural, cultural, pero sobre todo por la hospitalidad de todos los ecuatorianos. A pesar de que es un país bastante pequeño, se divide en 4 regiones, que es la Amazonía, la Sierra, la Costa y por supuesto las Islas Galápagos también. El Ecuador es, por decirlo de una manera, es como el resumen de lo mejor de Latinoamérica. Así que para todos los viajeros que están pensando visitar al Ecuador, este es el momento para hacerlo. En este momento el Ecuador es un país seguro para visitar, así que los estamos esperando con los brazos abiertos para que visiten sea las Galápagos, las haciendas de la sierra, prueben la gastronomía ancestral de la Amazonía o que recorran las maravillosas playas de nuestra costa. Pues más de uno irá para allá, esperamos. Nils Olsen, ministro de Turismo de Ecuador, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Doy fe de que vale la pena visitar Ecuador. Gracias. Nos vemos la próxima.